qué alegría verle, ¿no? Tremendo, ¿no? Aquí, gloria a Dios, aquí un poquito de calor, aquí en la Florida, ¿no? Qué gusto me da verle, ¿no? Saludos apóstol Marcelo, saludos profeta Juan Carlos de Chile, Marcelo de Brasil, también está de Tenerife, ahí evangelista Pelayo, Reina está aquí de ahí de Inglaterra, y bueno, Glendy de Venezuela, y usted de la península de Madrid, ¿no? De De ahí, Toledo, de Toledo. de Toledo, la ciudad más linda que hay en toda España, la segunda Jerusalén. Correcto. Amén. Y ahí está entrando el pastor José Enrique, gloria a Dios, la gente se van conectando. Y bueno, estamos aquí muy contentos, gloria a Dios, y feliz de estar nuevamente en este Zoom. Este Zoom es un Zoom ministerial, es un Zoom más bien, vamos directo. En el Zoom de mañana tenemos personas que cantan, personas que alaban al Señor, es más devocional. Este más bien es de enseñanza. Y yo le doy gracias a Dios por este privilegio maravilloso de tener aquí al pastor Israel, amigo del pastor José Enrique, tener varias personas, también el pastor Gil de ahí de Estados Unidos que está por ahí también, toda la gente linda que están saludando al profeta Juan Carlos de Chile, de Santiago, al apóstol Marcelo que está grabando todo desde Brasil, Río de Janeiro, y bueno, Reina Pelayo de Tenerife. Le damos gracias a Dios por todo lo que estamos aquí, los que van a entrar un rato. Y entonces le vamos a pedir al pastor Israel que él presente esta reunión con una oración y ya después pasaremos directamente a mi amigo José Enrique a que tenga ese tiempo. Muy bien. Señor, te damos gracias por esta tarde, por podernos permitir estar juntos, Señor, para poder escuchar de ti y participar y tener un tiempo en el cual vamos a aprender y tú nos vas a ministrar, Señor, por medio de nuestro pastor José Enrique, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, por su corazón y que tú le uses para ministrarnos el día de hoy, Señor. Te damos gracias por todo y estamos atentos, Señor, a lo que tú quieras decirnos. Por tu Hijo amado. Amén. Así, bueno, vamos a pasar al pastor José Enrique con la palabra de Dios. Hoy tenemos un mensaje, saludo también al pastor Oscar de México, que está con un gorro ahí, hay frío, ¿no? Entonces le damos gracias a Dios por el pastor José Enrique, que teniendo la palabra hoy y trae un mensaje, la predicación es positiva. Y bueno, gloria a Dios por él. Y sigan orando para el congreso que vamos a tener Despertando Naciones en México, 2024, enero 2024, del 13 al 17. Así que estamos agradecidos por Dios y siguen entrando la gente, los misioneros, los evangelistas, los pastores de Paraguay, de varios lugares. Así que le damos gloria a Dios por este tiempo y vamos a pasar al pastor José Enrique con la palabra, el mensaje positivo. Amén. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Y también muchas gracias a Dagoberto y a María, su esposa, por invitarme a compartir. Muchas veces no puedo estar porque tenemos mucha actividad en la iglesia y mucho trabajo en la Asamblea de Dios de Canarias. Pero bueno, nos hicimos este espacio y siempre que podamos estaremos aquí. Así que muchas gracias. Muy bien, antes de compartir, comentar que, bueno, pues no deja de ser un compromiso un poco grande, ¿no? El compartir con personas que predican el Evangelio probablemente todas las semanas y que llevan muchísimos años, algunos de ustedes, pues la pretensión de hablar nada menos que de la predicación y en este caso de la predicación expositiva. Así que de antemano, con todo respeto, yo le había dicho a Dagoberto que él me había pedido varios temas y le dije, mira, pues puedo hablar de estos temas, ¿no? He sido parte y soy parte del comité organizador del taller de predicación expositiva, el taller de predicación para la región de Canarias y participo del equipo de España. Es un ministerio internacional que nace en Inglaterra y se llama Lagan y nace del ministerio de John Stott. No sé cuántos habéis oído de John Stott. Levante la mano ahí. Bueno, John Stott ha sido un predicador, ya murió, un escritor muy famoso, un gran teólogo, un gran predicador y un hombre que Dios permitió que estuviera dando
predicando y compartiendo, incluso en enseñanza en universidades y demás alrededor del mundo, y a juventud. También ha sido uno de los fundadores de lo que se llama el movimiento de Lausanne, ¿no? Que es un movimiento para la evangelización. Uno de sus libros muy interesantes sobre la predicación se titula La predicación, un puente entre dos mundos, que es este que está aquí. Ahí se ve bien. La predicación, un puente entre dos mundos, ¿no? Entonces, pero bueno, él ha escrito muchos libros, creo que muy interesantes, y que es un ministerio que merece la pena seguir y escuchar. Tuve la bendición de escucharle varias veces, le he leído bastante. Aquí en Canarias estuvo y le hice una pregunta y le dije, doctor Stott, ¿qué es más importante, la forma o el fondo? Y él, de una manera contundente, me dijo, obviamente el fondo, obviamente el contenido, porque al final el contenido es lo que contiene, ¿no? Es lo que tiene la palabra de Dios. Y lo otro, pues la forma, pues propia de cada persona, del carácter de cada persona, de la manera de ser. Como alguien decía, nosotros solo somos los carteros, nosotros llevamos el mensaje, no somos los que producimos el mensaje, sino que el Espíritu Santo nos ha dado la palabra y también nos lleva a la palabra para poder predicar la Escritura. Entonces, dicho esto, es comprender que hay muchos tipos de predicación. Es verdad que hay predicación pues textual, temática, expositiva. Hay gente pues que luego hay ramificaciones biográficas, teológicas o lo que se quiera meter por ahí. No obstante, estamos en un tiempo donde hay una cierta crisis en los púlpitos alrededor del mundo, y sobre todo con las idas y venidas de YouTube y demás, que pueden estar muy bien, pero que muchas veces pueden confundir y trastornar a la propia congregación que tú, si eres pastor, puedas estar llevando. Entonces las personas tienden a aquello que dice Primera de Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, entonces a traer esta comparación que divide y que no bendice, ¿no? No entendiendo muchas veces que el mensaje de Dios, en primer lugar, debe de ser dado por el pastor de la iglesia o aquellas personas que la iglesia ha invitado para venir a compartir y tal, y que muchas veces de forma peregrina muchas ovejas van pillando por aquí y por allí cosas que a veces pueden estar bien y a veces no están tan bien. Ojalá que la gente entendiera mejor lo que es la predicación bíblica. Entonces, ¿se puede predicar un sermón expositivo temático? Se puede. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1 habla de forma constante de la palabra el Evangelio, ¿no? Pablo está diciendo que el Evangelio es predicado por algunas personas de una manera incorrecta, pero bueno, al final el Evangelio es predicado. Dice que él está en prisión por causa del Evangelio, o sea, la capacidad de sufrir. Entonces, el tema sería el Evangelio, pero el hilo conductor está ahí en todo el texto, y aunque es temático sobre un tema específico, y no es una exposición de todo ese texto exactamente, está exponiendo de forma temática una verdad, ¿no? Que es el Evangelio como centro de toda la vida del apóstol Pablo y de la vida de los hermanos que están ahí. Así que lo importante del sermón expositivo viene a ser, así haciendo una introducción poco abierta, es que sea una predicación que diga lo que Dios dice en ese texto. Que diga lo que Dios dice. No que diga lo que nosotros queramos decir, sino que nosotros somos los que damos el mensaje de Dios. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Dios ha tenido la gracia de darnos su palabra, y no hay ninguna otra autoridad, ninguna, de ningún tipo, por encima de la palabra. No hay ningún ministerio ni ninguna persona que pueda suplantar la palabra. Y cuando suplantamos la palabra en el púlpito, estamos degenerando
en algo que no es la voluntad de Dios ni el propósito de Dios, porque el Señor lo que nos llama es a, como dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. En 2 Timoteo capítulo 4 dice, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra en el centro del púlpito, la palabra en el centro de la iglesia, la palabra es el alimento y la palabra tiene que ser predicada consustancialmente con lo que Dios ha querido decirle al pueblo, allí y ahora, ¿no? Porque la palabra de Dios trasciende los tiempos, trasciende las culturas, trasciende las ideologías, trasciende los momentos. Entonces, la palabra de Dios, que fue la palabra de Dios en aquel momento, es la misma palabra que el alma del ser humano, que no ha cambiado la velocidad en la que se hacen las cosas, han cambiado las transformaciones digitales, han cambiado las posibilidades de la gente, habrá cambiado las posibilidades económicas, el estado del bienestar, estaremos mejor o peor económicamente o lo que sea, pero el alma del ser humano sigue teniendo las mismas necesidades y esas necesidades solo pueden ser suplidas por el Espíritu de Dios por medio de la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Cuando nosotros suplantamos la palabra por nuestras propias ideas, y a mí me ha pasado, y creemos que somos muy listos, y entonces nosotros tenemos una idea, y con esa idea vamos al texto, en vez del texto darnos la idea. Entonces, en vez de leer la palabra, buscarle la palabra y que nos venga la inspiración de Dios, y el Espíritu Santo nos diga qué es lo que está necesitando esa congregación o esos oyentes, que puede ser un evangelista o lo que sea, ¿no? Es obvio que el evangelista tendrá que tener más ilustraciones, que tendrá que llevar un mensaje a gente que igual no conoce el evangelio de nada, pero no por ello dejará de dar una predicación expositiva, porque al final la palabra es más poderosa que nosotros, es más poderosa que nuestras ideas. Es más, el Espíritu Santo se mueve en la palabra, no se mueve tanto en nuestras ideologías, filosofías o en nuestra sabiduría humana. Porque ya Pablo se lo dice a los corintios, ellos, capítulo 1, 2 y 3 y 4 de 1 de Corintios, Pablo hace un discurso en el que una enseñanza en la que les está diciendo que ellos se están fijando mucho en las formas, en la sabiduría humana, pero no están teniendo en cuenta de que el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con la sabiduría humana, más bien el mensaje del Evangelio es locura a los que se pierden y es poder de Dios a los que se salvan. Entonces, para aquellos que creen o van a creer, el Evangelio predicado va a ser el poder de Dios que va a transformar sus corazones. Lo otro no merece la pena, porque como pastor que llevo 38 años predicando y enseñando y dirigiendo la iglesia, me doy cuenta que lo que permanece es la palabra del Señor. Ya lo dice la propia palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Un mensaje puede ser muy bonito, pero ser paja, heno y hojarasca. Quiere decir, puede ser muy bonito, pero no contener la palabra de Dios. Tiene que ser un mensaje que proceda del texto bíblico, crezca con el texto bíblico y se siembre en el corazón para que el corazón de la persona sea transformado. Personalmente me siento aludido porque muchas veces no lo he hecho así, hace tiempo. Pero desde que estudio y descubro la predicación expositiva, obviamente, desde mi punto de vista y con respeto a todos, no hay otra manera de predicar la palabra que no sea expositivamente. Lo demás pueden ser saltos de un lado a otro, cosas que nosotros decimos, adornos que le ponemos, pero puede estar descontextualizado de lo que el Espíritu del Señor quiso decir en ese momento, y para eso hay una metodología de circunstancias de los vecinos y tal, que no vienen al caso. No es que somos del séptimo día ni nada, sino simplemente es que tuvimos que cambiar el culto del domingo para el sábado. Y yo siempre, cuando termina la predicación el sábado, el mismo domingo, ya estoy orando y pidiéndole al Señor y leyendo y buscando, a menos que tenga una serie, ¿no?, que estoy predicando, y entonces veo el valor y la importancia de empezar pronto en la semana a preparar la predicación. Yo he escuchado
cosas muy locas, ¿no? Como por ejemplo alguien que te dice que no, yo en los 10 minutos que voy al baño preparo el sermón. Yo eso lo he escuchado de gente que predica. Otro que me decía que él, a la palabra, una falta de preparación, de formación, también es una vagancia, es una procrastinación. ¿Qué es lo más importante? Ustedes saben que está ese cuadro, ¿no? Que se habla de lo que es importante, lo que es urgente, lo que no es importante y lo que no es urgente. Entonces, si en nuestro calendario, como pastores, como predicadores, la predicación no puede ser algo urgente, quiere decir, es una cosa que preparo urgentemente antes de que empiece el culto porque no he hecho nada durante toda la semana. No, no creo que al Señor le agrade eso. No estamos haciéndole justicia a la palabra y no estamos alimentando al rebaño. Eso es como si una madre cogiera y cada vez que va a hacer una comida dijera, pues ahora 10 minutos antes de cocinar ya me meto ahí y ya veré lo que hay. Y termina siendo siempre un par de huevos fritos y unas papas fritas y ya está, ¿no? Entonces los hijos cogen un colesterol y cuando son grandes se enferman muchísimo y van y le operan el corazón y por poco que se mueren, ¿no? Y hay mucha gente que muere de desnutrición espiritual o de mala nutrición. Y es porque nosotros muchas veces no tenemos preparada la comida de cuchara, que se llama, ¿no? La de las madres, la de la abuela, la que empieza pronto por la mañana y pela las verduras y coge y cocina a fuego lento y entonces trae una comida rica. Y eso yo creo que no tiene sustituto en la iglesia del Señor. Vamos a pasar a las diapositivas y así le damos un poco de contenido más. En primer lugar, es lo que veníamos hablando. Es importante que nosotros entendamos que somos los que alimentamos las ovejas, los que pastoreamos y los que estamos responsables de darles la palabra. Como pastores, como líderes cristianos, podemos ocuparnos en 1000 quehaceres. Ya ni les cuento si un pastor encima es bivocacional. Pablo decía que él trabajaba día y noche, estaba muy cansado porque los corintios no quisieron sustentarle y entonces él no quiso hacer uso de ese derecho, pero terminaba muy agotado y muy cansado y así lo dice en 2 Corintios. Podemos ocuparnos de 1000 quehaceres, pero la función principal del pastor es alimentar a las ovejas. La función principal del pastor es predicar el evangelio en la iglesia los días que estén estipulados, pero además enseñar en los discipulados o enseñar a los líderes una enseñanza fundamentada en la palabra del Señor. Porque la gente que crece junto a las corrientes de agua no se secan. Y las corrientes de agua vienen del Espíritu en la palabra. Alimentar las ovejas es tan importante que el Salmo 23 dice el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces esto es la expresión de una oveja feliz con el pastor. El pastor en este caso es Dios el Padre y David está hablando de Dios el Padre que le alimenta con su palabra. En el Salmo 119 expresa el valor enorme de esa palabra y cómo es alimento, cómo es dulzura, cómo es algo que le lleva más allá de la dinámica diaria de la vida, de los problemas. Pues la palabra tiene el poder de alimentarnos, fortalecernos y llevarnos a revelación de Dios más poderosa. Así que estamos felices cuando sabemos que no nos falta la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no nos falta y qué es lo que hace un pastor? Dice aquí el texto que lo que hace un pastor es llevar a las ovejas a verdes pastos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces el alimento espiritual es esos verdes pastos, esas aguas de reposo, que Jesús, en la tentación que tuvo en el desierto, le responde a Satanás después de 40 días el valor y la importancia no del pan físico, sino del pan espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo van a ser alimentadas las almas si lo que predicamos no sea la palabra de Dios?
tened en cuenta, hermanos, que nosotros nunca jamás podemos ser más listos que el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hagámosle caso a lo que dice el Señor en su palabra acerca de la predicación. Entonces, ¿cómo alimentamos las ovejas? La predicación de la palabra es clave para la salud y el crecimiento del pueblo de Dios. No hay otra clave más grande que esa. La palabra de Dios y no nuestras ideas u otras ideas u opiniones tienen que estar en el centro de la predicación. Por eso 2 Timoteo 2:14 al 16, y aquí he querido coger un poco de contexto, no solamente el capítulo 15, que es el versículo clave, ¿no? en este contexto. Recuérdales esto, encárgale solemnemente en la presencia de Dios, o sea, delante de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Todas estas palabrerías, todas estas psicologías, todas estas ideologías que se han apoderado de muchos púlpitos, donde te das cuenta que es como si se quisiera difuminar el centro del mensaje para dar unas ideas generales, pero que no están hablando de lo que Dios está diciendo. Pueden ser bonitos, pero no van a transformar el alma del ser humano, porque eso lo puede hacer cualquier persona que sea capaz de hablar bien en público. Yo puedo escuchar un TED de estos, ¿no? O cualquier orador por ahí, puede ser muy bonito, pero a mi alma, o sea, si el ser humano físico es almático y es profundamente espiritual, a mi parte profunda espiritual no va a llegar, porque es la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Equivocarnos y pretender que nuestra predicación esté llena de ideas de psicólogos, de ideas de personas, de ideas de gente inteligente y tal, pueden ser un complemento, pero no pueden ser la esencia del sermón ni del mensaje. Pueden apoyar el mensaje, pero no ser la parte principal del plato. Entonces, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Efectivamente, los oyentes se van a la ruina espiritual y se alejan de Dios cuando no están bien alimentados. Cuando viene cualquier viento de doctrina, los tuerce. Por eso dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene esa parte importante de manejar con precisión, con destreza, que maneja con precisión, que maneja bien la palabra de verdad. Hay maneras erróneas de predicar y de manejar la palabra de Dios y de exponer la palabra de Dios, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los que se dan a ellas conducirán más y más a la impiedad. Perdemos esa piedad, ese andar con Dios, cuando no estamos trazando bien la palabra de verdad. Ezequiel 34, 2 y 3 dice que el Señor condenó a los líderes de Israel y los juzgó por fallar en su responsabilidad de alimentar al rebaño. Es muy serio, hermanos, que nosotros no tengamos muy en cuenta y con temor y temblor, con oración, vengamos delante del Señor y le clamemos a Él para que el Espíritu Santo nos lleve a la palabra que necesita el pueblo para esa semana, para ese día. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor dirección y sacar el alimento y prepararlo como si fuera una comida de cuchara y de fuego lento. Y para eso hace falta tiempo y dedicación. No vale ir corriendo. No importa cuánto te aplaudan la gente puede aplaudir. Eso es lo que Pablo decía a los corintios. De hecho, les dice en el capítulo 4, en nada tengo el ser juzgado por vosotros, ni siquiera el juzgarme a mí mismo, sino el que me juzga Dios. Y no voy a predicar otra cosa que a Cristo crucificado y el Evangelio, que es poder de Dios, no otras cosas que lo que los corintios pretendían con los sofistas. Como pastores somos responsables entonces de asegurarnos que el rebaño esté bien alimentado con la palabra. Somos responsables.
No hay otra persona responsable delante de Dios, y Dios juzgará a los predicadores, a los que comparten la palabra. Serán juzgados por el Señor, porque el Señor nos va a llamar a cuentas de si hemos sido fieles. Fíjate que no dice que seas exitoso, que seas aplaudido por la gente, más bien en nada tengo en ser juzgado por nadie, eso ténganlo en cuenta. No os preocupe lo que diga la gente, preocuparos de lo que el Señor dice. Dice, lo que me preocupa es lo que el Señor diga de mí. Primera de Corintios capítulo 4. Y por eso cada uno recibirá su halago del Señor, según haya sido fiel. Se requiere de los administradores de la palabra del Evangelio, que es lo que tenemos que administrar, el Evangelio, que sean hallados fieles siervos del Señor. Para ser fieles tenemos que ser humildes. Y si somos humildes, nos vamos a someter al Espíritu Santo y a la verdad de Dios antes que a nuestra sabiduría humana. Nuestra sabiduría humana no transforma el corazón de la gente, no somos tan poderosos. El Espíritu Santo sí es poderoso. Y si Él nos dio la palabra es porque Él sabe que eso es lo que la gente necesita. Entonces, como pastores o líderes debemos de movernos en la palabra presentando todo el consejo de Dios. Hay gente que solo predica del Antiguo Testamento. Hay gente que solo predica del Nuevo Testamento. Hay gente que salpica por toda la Biblia, pero nunca lleva a la gente por una línea, ¿no? A veces es importante coger una serie de predicaciones y decir, oye, vamos por aquí, vamos a entender qué está diciendo Dios, que es el Evangelio para nosotros. Entonces puedes hacer varias predicaciones y llevar todo el consejo de Dios. Cuando se predica expositivamente, hay una ventaja. Si quieres hablar de las críticas, porque la gente está criticando y tú preparas una predicación sobre las críticas de un problema que ha habido esa semana, la gente le va a chirriar porque se van a herir muchos y todo, porque está allí, se está notando que estás hablando de un tema en que a lo mejor hasta te estás defendiendo tú y sacándote una espina, ¿sabes? Entonces la gente lo va a notar y les va a chocar. Es mucho mejor predicar expositivamente, y si tú predicas, por ejemplo, vamos a predicar de la carta de Santiago y hace 5 sermones de la carta de Santiago, uno de ellos sería la lengua, ¿no? Porque viene en la secuencia. Entonces nadie puede decir, no, es que este cogió este capítulo porque, claro, como lo estuvieron criticando, pues entonces se está defendiendo. Hay que tener mucho cuidado porque la pertinencia tiene que ser de acuerdo a esa secuencia, ¿no? de la palabra. Entonces, presentar todo el consejo de Dios nos permite predicar toda la palabra de Dios y nos permite predicar de temas difíciles que la gente necesita escuchar. Así que la mejor forma de hacerlo es eso, predicando secuencialmente y expositivamente el texto bíblico. Así que el ministerio de la predicación es clave en una iglesia, en la conversión y en la edificación. Si queremos entenderlo o no, lo importante no son otras reuniones, lo importante no son otras actividades que hacemos como pastores, que pueden ser todas importantes. Pero la función principal de un pastor no es ni visitar ni aconsejar, aunque aconsejar es una manera micro de predicar, ¿no? La función principal de un pastor, de un predicador, es efectivamente predicar la palabra y prepararse en la predicación de la palabra, y que esa palabra sea una palabra que lleve a la conversión a los no creyentes y a la edificación a los creyentes, y para ello hemos de centrarnos en el consejo mismo de Dios. Para que el sermón sea relevante hay unas características. No debe de ser solo un sermón que trae información, porque mucha gente dice que el sermón expositivo es un poco aburrido. No lo es. No lo es si nosotros, la palabra nunca es aburrida. Nosotros podemos darle ese color, ¿no? Que esa transportación, como dice la predicación, es un puente entre dos mundos, el mundo de la Biblia y el mundo en el que nosotros vivimos. Si sabemos conectar esos dos mundos, nosotros podemos hacer que la palabra de Dios sea clara y pertinente para el corazón de las personas. Y si lo hacemos así, será siempre algo
de lo que la gente tendrá hambre. Es como un restaurante donde la gente quiere ir a comer otra vez porque le gustó la comida, porque la comida estaba bien servida, estaba bien hecha, estaba bien preparada. Entonces, cuando está bien preparado, cuando está bien coloreado y cuando el plato está bien colocadito, ¿no? Bien, cuando estamos cortando, pues está todo ahí desordenado y tal, pero luego estamos haciendo una estructura que lleve un mensaje claro, pertinente y fiel al corazón de las personas. Así que para que sea relevante, el sermón no solo debe dar una información. Si te quedas en la información, no vale. Tiene que haber una aplicación, tiene que ser transformador, tiene que aplicarse a la vida y al contexto del oyente, a lo que está viviendo nuestras generaciones. Las personas que están viviendo hoy necesitan el mismo mensaje, pero un mensaje que esté haciendo ese puente hacia las necesidades que las personas están viviendo en este momento. Aquí tenemos una definición que creo que es muy interesante. Como ven, he remarcado 3 palabras. Y estas 3 palabras son fidelidad, pertinencia y claridad. Fidelidad, pertinencia y claridad. Un sermón tiene que ser fiel al texto, tiene que ser claro al oyente y tiene que ser pertinente al contexto de vida actual. Entonces, la predicación expositiva es fiel a la enseñanza de la Biblia como un todo y al mensaje del Evangelio. Se centra en el texto bíblico y aquí al principio hace una diferencia entre la enseñanza de la Biblia como un todo y el mensaje del Evangelio. Y lo hace porque el mensaje del Evangelio es la cruz. Y quiere decir que toda enseñanza bíblica tiene que terminar en la cruz, tiene que terminar en la persona de Cristo, tiene que ir, ¿no?, hacia Jesús, porque todo el hilo conductor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está orientado hacia Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, es fiel a la enseñanza de la Biblia como un todo y al mensaje del Evangelio. Se centra en el texto bíblico. No se centra en ideas de otro tipo, se centra en el texto bíblico. Si no es así, no es una predicación. De hecho, no es una predicación si no se centra en el texto bíblico. Será otra cosa, será un discurso, será una ponencia que dio alguien ahí, pero no es una predicación. La predicación es: me comprometo a no predicar ninguna otra cosa sino a Cristo crucificado, dice Pablo, ¿no? 1 Corintios capítulo 1. Entonces se centra en el texto bíblico, lo interpreta de acuerdo a la intención del autor, no como uno quiere, sino hay que descubrir qué está diciendo allí el autor bíblico. Lo explica en su contexto y lo aplica de forma pertinente al oyente en su contexto con claridad. No sé si queréis decir algo sobre esto, sobre esta definición. Se deja guiar por el texto bíblico, tanto en el contenido como en la estructura. Se vale participar. Fijaros en esas 3 palabras: fidelidad, pertinencia y claridad. De ellas vamos a hablar más en la otra clase, en la próxima. Pero aquí lo dejamos, ¿no?, en esa idea de la definición. Agustín de Hipona, ese padre, ¿no?, de la patrística de la Iglesia, dijo que la predicación expositiva es decir lo que Dios dice, o decir lo que dice Dios. Si decimos lo que dice Dios, tendremos éxito. Y es aplicarlo. Esto es lo que Dios te dice a ti, oyente, y surge de la Escritura, mana de la Escritura. Se produce desde la Escritura, no desde la mente mía, ¿no?, sino que esto es lo que Dios te dice a ti, oyente, y mana de la Escritura. No necesito yo pensar si soy un gran predicador o no, y necesito que la gente me dé un aplauso y tal, y dice: oh, qué maravilloso y tal, lo que dijiste, qué bonito y tal. Puede ser bonito y no ser bíblico. Lo que me importa es cómo Dios me juzga si yo he sido fiel a la palabra y humilde para dejar que florezca el mensaje de Dios, que siempre va a funcionar. Si lo sabes explicar de una manera maravillosa, mucho mejor, mucho mejor. El predicador se sujeta al texto y no al revés. Mucha gente hace una predicación donde hace que el texto se sujete a él
hace unas líneas de predicación que no tienen nada que ver con el texto ni el contexto, y entonces hace que el texto sea esclavo del predicador en vez del predicador hacerse esclavo del texto bíblico. Porque el texto bíblico es lo que el Espíritu Santo me dio. Lo otro puede ser o no puede ser. Lo que sí puede y lo que es el texto. Entonces la estructura está fundamentada en el texto bíblico, en la idea principal. Quiere decir, ¿cuál es la idea principal de este Salmo 23? ¿Cuál es la idea principal de este del capítulo 6? ¿O cuántas ideas principales hay si tengo aquí 2 sermones en Efesios capítulo 6? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Cuál es la idea principal y cuáles son los subpuntos que están aquí y que yo puedo ponerlo debajo? Porque ustedes saben que la predicación expositiva, los puntos principales y los subpuntos se sacan todos del mismo texto bíblico, del mismo contexto. No se coge de Génesis coge un versículo, de Salmos coge otro versículo, de Mateo coge otro versículo y de otro lado coge otro versículo, y entonces estoy diciendo un montón de disparates, y perdónenme porque yo también he caído en esa trampa. Eso no quiere decir que yo no pueda coger esos versículos dentro de los puntos y subpuntos y darle un refuerzo a la palabra de lo que está diciendo aquí el Señor, en Efesios 6, por ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, que tal como el Señor nos está diciendo que en los aires operan los demonios y operan las huestes de maldad, en Daniel, el Señor le dice a Daniel que siga orando y que no se canse, porque hay una batalla en los aires. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo conectar una verdad de Dios que estoy predicando expositivamente en Efesios 6 con un ejemplo del Antiguo Testamento que tiene conexión con lo que yo estoy diciendo? O sea, está dentro del contexto, está dentro de la idea de Dios, de la idea principal. Entonces, la idea principal, los puntos principales y los subpuntos nacen de ese texto bíblico y no del salpiqueo que yo pueda hacer. Esa es la predicación expositiva. Entonces, vamos a seguir con ahora con estas características de la predicación expositiva. Para que el sermón sea relevante, o sea, para que el sermón sea pertinente, para que la gente de hoy se interese por ese sermón, no, es lo que dije antes, no solo se debe dar información, sino tiene que ser transformador, tiene que aplicarse a la vida y al contexto del oyente. Y estos 3 puntos los vamos a desarrollar la próxima semana, estas 3 características. Ahora les voy a dar unos consejos para la predicación, que es un consejo para mí en primer lugar, pero un consejo para todos, y yo creo que procede de la misma idea de la predicación y de la palabra. Pero aquí quiero resaltar estos 3 puntos de la predicación expositiva, porque en base a estos 3 puntos se puede trabajar en equipo, y lo vamos a hacer en la tercera sesión que tengamos. Son 3 veces, ¿no, Dagoberto? La próxima semana ampliaremos esto de fidelidad, pertinencia y claridad, y hablaremos de contexto, idea central y tal. Pero también intentaremos trabajar sobre un texto bíblico juntos para ver cómo podemos exponer ese texto. Entonces tendríamos todos que yo le mandaré a Dagoberto el texto y Dagoberto lo difunde. Si te parece, Dagoberto, así vienen preparados, ¿no? Y entonces la tercera sesión sería una sesión práctica, donde cada uno se va a preparar de un texto que yo le dé, una predicación expositiva, y luego tienen cada uno 5 minutos para predicarla, y veremos la riqueza de esa predicación expositiva. ¿Os parece bien? Muy bueno, perfecto. Vale, entonces, fidelidad, y entonces los demás lo que haremos es, estas preguntas nacen del movimiento Lagan, de predicación expositiva, de talleres de predicación expositiva. Hay preguntas que se hacen sobre la fidelidad, sobre la pertinencia y sobre la claridad. Mientras uno vaya predicando la tercera sesión, cada uno de los demás vamos a hacer una evaluación de lo que esa persona está compartiendo, y vamos a decir si nos pareció que fue fiel al texto. Vamos a decir, nos damos permiso para hablar con franqueza y con amor, ¿no? No destruyendo a nadie.
y porque todo esto sería como un aprendizaje que hacemos todos juntos. Si somos fieles al texto, si es pertinente a la vida de hoy, la aplicación, y si hay claridad, ¿vale? Si esa claridad se ve expresada a través de unos recursos que nosotros podemos utilizar. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Y vamos a terminar hoy con estos 10 consejos para una predicación expositiva, empezando por este lado de aquí. Y entonces voy a ampliarlo un poco, porque esta es la última diapositiva. 10 consejos para una predicación expositiva. Lo primero, lo sabemos todos, tenemos que orar, interceder por el pueblo. Dice que Moisés, el sacerdote, se levantaba temprano por la mañana y recorría el campamento de Israel con aquellas campanillas en el borde de su vestido. Mientras los demás dormían, las campanillas le anunciaban a la gente que estaba durmiendo y que se despertaban con estas campanillas que el sacerdote iba a interceder por el pueblo al tabernáculo. Nosotros somos los que intercedemos por el pueblo. Un pastor muere y entonces traen a otro pastor. Y el hombre que le fue a buscar al aeropuerto le dijo: ¿qué esperáis de mí? Y el que le trajo dijo: esperamos que la chimenea esté encendida. Y el otro le dijo: ¿qué es eso? Dice: ya te enterarás. Y entonces significaba que el anterior pastor todos los días temprano, muy temprano en la mañana, encendía la chimenea y se veía el humo. Y eso hacía que muchos hermanos que iban al trabajo veían que el pastor ya se había levantado y tenía la chimenea encendida mientras estaba orando y buscando a Dios. Como pastores, como predicadores, somos hombres de oración y tenemos que interceder por el pueblo y por la predicación que vamos a dar para que ministre, sane, libere y bendiga y dé crecimiento y traiga salvación a la gente. Hay conversiones de profundidad y conversiones de superficialidad. Cuando la gente se convierte superficialmente es porque no se ha dado una palabra profunda, una palabra bíblica y expositiva. Y entonces la gente sentimentalmente, porque utilizamos mucho la manipulación, entonces no estamos dando la palabra en el sentido que esa palabra ha sido primero regada con oración, y estamos tranquilos sabiendo que Dios nos va a respaldar porque nosotros hemos orado. Y si hemos orado, Dios va a hacer el trabajo. Dios va a hacer el trabajo. Y orar no puede ser 3 minutos antes del culto, 5 minutos, ni nada. Tiene que ser desde el mismo lunes empezar a clamar al Señor por esa predicación, pedirle a Dios, pedir a Dios la palabra, pedir a Dios por el pueblo, que el pueblo no tenga los oídos tapados, que no sean duros de cerviz, que el Señor ablande esos corazones, que si hay inconversos se les quite el velo de los ojos y puedan entender. La oración es esencial en la vida de un predicador. Lee y relee el texto. No hay predicación expositiva sin texto y contexto. Y esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de fidelidad, porque tenemos que trabajarnos el texto bíblico y el contexto. El texto en todas sus facetas y el contexto también. Tener en cuenta el género literario, porque no es lo mismo predicar de un libro histórico que de una narrativa, de un libro profético, de un libro apocalíptico. Ni siquiera lo profético es igual que lo apocalíptico. Entonces, ni de una carta. Una carta tiene sus propias características y tenemos que entenderla como estilo literario para poder predicar esa palabra debidamente, tal como Dios quería que fuera para esa gente el oyente original. Lo que Dios le dijo es lo que Dios nos dice hoy, aplicado a nuestra vida de hoy. Estudia el contexto histórico. Para mucha gente es raro. Puedes hacer un examen y preguntarle a un predicador: ¿quiénes eran los fariseos? Más allá de decirte que eran hipócritas, probablemente no te va a decir mucho más. Pero los fariseos tienen una historia rica y maravillosa que se debe ser estudiada. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Qué papel jugaban? ¿Por qué habían tantos sacerdotes? ¿Por qué habían tantas zonas de poder de Herodes? ¿Qué Herodes distintos son estos? ¿Por qué Jesús coge un pollino a la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Por qué los sufrimientos de Jesús? ¿Qué tienen que ver con ese contexto histórico, ¿no?
La cruz, ¿qué significa la cruz en ese mundo de ese tiempo, ¿no? Entonces nosotros, si no somos capaces de meternos en estudios del Nuevo Testamento, de introducción al Nuevo Testamento, porque somos vagos o porque realmente le damos mucho tiempo a otras cosas, o perdemos mucho tiempo con el teléfono móvil, o con las redes sociales, o con cualquier cosa, que está bien tenerlas, ¿no? Pero tener cuidado, hermano, porque Dios no nos llamó a nosotros a eso, y a veces hay que apagar el teléfono y quitar todos los distractores para poder concentrarnos en lo que es nuestra responsabilidad. Analiza la idea central de la gramática. Es esencial entender que casi siempre la idea central está vinculada al verbo. De tal manera, amó Dios, entonces amó es el centro de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verbo es amar. Entonces, el amar está arriba. Esa es la idea esencial. No el mundo ni cosas de estas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en sus puntos debajo, pero el verbo casi siempre está en el centro de la idea central de un texto y de su contexto. Los adjetivos, los sustantivos, los nombres, los lugares, todas esas cosas son importantes. No es lo mismo predicar en la explanada del templo o en una sinagoga que predicar en el Ateneo, en la Acrópolis, en Atenas, ¿no? Hacer entender a las personas por qué Pablo, de alguna manera, se siente frustrado con la predicación en Atenas. Conectar tu pasaje con la teología bíblica. Siempre deberíamos de intentar acabar nuestra predicación con Jesucristo en el centro. Aun si es un sermón del Antiguo Testamento. Encontrar la conexión con el Evangelio. Tenemos que tener cuidado porque el Evangelio no es legalismo. Y para terminar bien tenemos que acabar en la gracia. Tenemos que ir por la gracia y acabar en Jesucristo, en la salvación. No en el hacer humano, sino en el hacer de Dios sobre nuestra vida que nos lleva al hacer humano. Porque es Dios quien ha preparado esas buenas obras y el primero que las hace es Cristo. Hechos 10:38. Como Dios lo ungió para hacer buenas obras, dice, ¿no? Entonces, yo puedo llevar siempre el sermón hacia Jesús. Aun si hablo del Génesis capítulo 1. Puedo decir que en Hebreos dice que en él todas las cosas fueron creadas y él las sustenta todas. Así que Cristo está en el centro aún de la propia creación. Entonces siempre tengo que llevar el mensaje a la persona de Jesús. Desarrolla un bosquejo. El bosquejo es importante tenerlo en la cabeza o en unas líneas porque te va a dar dirección y la gente va a entender mejor la secuencia de la predicación. Si no, te vas a perder. Vas a decir un montón de cosas, pero la gente puede marcharse diciendo, bueno, dijo muchas cosas bonitas, pero yo no sé a dónde me quería llevar esta persona. Es importante tener ese bosquejo que nos ayude. Yo muchas veces no lo usé, pero es muy importante y hace mucho tiempo que le doy un valor importante a tener bien estructurado el sermón para que la gente lo entienda y últimamente hago unas transparencias, hago unos PowerPoint para que la gente vea un poco la secuencia, ¿no? Añade ilustraciones y aplicaciones. ¿Por qué? Porque las ilustraciones y las aplicaciones dan claridad y dan pertinencia y son esenciales. Lee otros libros y escucha otras ideas. Primero, no es leer otros libros y escuchar otras ideas, esto es lo último. Muchas personas empiezan su sermón leyendo una idea por ahí, entonces de la idea que tienen van al texto. No debe de ser así. Tenemos que empezar con el texto y después, cuando hemos hecho el trabajo de estudiar el contexto histórico, ver el género literario, haber orado, leer y releer el texto y el contexto, que ayuda mucho, leerlo 10, 15 veces, el texto y el contexto, dominar la palabra que voy a predicar, analizar la idea central y la gramática, conectarme con la teología bíblica, desarrollar el bosquejo, ver ilustraciones y aplicaciones para el texto. Entonces yo puedo leer comentarios, otros libros y escuchar otras ideas a través de YouTube o lo que sea, porque hay personas que Dios usa y son maestros y han predicado lo mismo, y yo lo que no puedo es copiarme, yo tengo que dar lo que Dios me pide a mí para estas personas que yo tengo en ese lugar, sea México, porque no son las mismas personas
las mismas necesidades de una persona que vive en México Central, que en México del Norte, que en México del Sur, porque México es muy grande, ¿o no? Y no es lo mismo un mexicano que vive en Estados Unidos que un mexicano que a lo mejor vive en Chiapas, ¿no? Son personas con circunstancias diferentes, aunque sea un mismo ser humano. Y la palabra tiene recursos para todos ellos. Y es importante que yo lea libros y escuche otras. Yo leo y me gusta leer, pero la predicación tiene que salir de la palabra, del texto bíblico. Sea de tus devocionales, del estudio de la palabra. Muy importante el estudio de la palabra. Decía John Stott que él incluso estaba 3 o 4 meses antes preparando sermones que iba a dar dentro de 3 o 4 meses. El mismo Espíritu Santo que te inspira con 3 meses de antelación, te inspira para ese momento. La razón es que este hombre pasaba mucho tiempo orando. Dice, ¿sabe cómo preparaba los sermones John Stott? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha leído esto? John Stott se ponía de rodillas con la Biblia en el suelo, de rodillas, y preparaba la predicación de rodillas en oración. Y era un hombre súper inteligente, un doctor, por la Universidad de Oxford. Un hombre que podía haberse dedicado a lo que hubiera querido. Pero Dios lo llamó al ministerio y fue un pastor entregado, vivió hasta los 90 y pico de años, no se quiso casar nunca para dedicarse solo al Evangelio. Fue tremendo este hombre, ¿no? Yo os lo recomiendo como lectura buena, ¿no? Entonces, la lectura y la búsqueda en otra fuente debe ser al final. Y puedes entonces retocar tu sermón, algunas cositas, incorporar una idea, porque también pueden ayudar. Y finalmente, predícalo. Predícalo con denuedo y con fe. Si has hecho tu trabajo, el Espíritu Santo te va a inspirar. Le preguntaron a un famoso predicador, que esto seguro que sí se lo conocen, un joven que estaba en el público, él predicó a estudiantes del Instituto Bíblico, y uno de los jóvenes le dijo, yo quisiera ser un predicador tan inspirado como usted. Y el pastor, ya mayor, le dijo, mira, el 90% de lo que yo he podido compartir hoy aquí es transpiración, o sea, trabajo y esfuerzo en la presencia de Dios, trabajándome el texto, sometiéndome a la palabra, estudiando la palabra, y luego hay una inspiración que podríamos hablar del 10%, aunque todo el 100% está preparado delante del Señor y del Espíritu Santo, pero digamos que el denuedo, digamos que la habilidad, ¿no? La habilidad de ser un buen orador, de utilizar bien las manos, de poner una imagen, de poner unos ejemplos objetivos ahí con yo qué sé, unos vasos que rompes o lo que sea, lo que tú quieras. Pero eso tiene que venir precedido de todo este trabajo que nos va a llevar a largo plazo a tener una iglesia fuerte y poderosa en la palabra que va a poder transformar a la ciudad. Porque la gente que está moviéndose en la palabra se mueve en el poder del Espíritu Santo. No hay poder del Espíritu Santo que no se mueva en la palabra. Se mueve en la palabra. Lo que Pedro predicó cuando bajó del aposento alto, de lo que somos testigos, es precisamente de lo que ellos predicaron. Y predicaron el querigma, predicaron a Cristo y a este crucificado y resucitado. Casi todas las predicaciones del Nuevo Testamento tienen que ver con esa idea central. Así que el Espíritu Santo nos da poder para predicar el Evangelio, no nuestras ideas, no lo que nosotros queramos. Entonces, es importante que, bueno, esto lo podamos integrar en nuestra vida. Muchas gracias por vuestra atención y nos veríamos la próxima semana si Dios quiere. Y ahora dejo que Dagoberto, o si alguien quiere compartir, aportar alguna idea, estoy seguro que muchos de ustedes que tienen una gran experiencia en la predicación podrían añadir riqueza a todo lo que hemos compartido. Bueno, está súper bueno, de verdad que tremenda enseñanza, y la verdad que
es una bendición aprender, ¿no?